Mi nombre es el doctor Mateo Quintana. Nací y me formé en Buenos Aires, Argentina. Y lo que voy a relatar ocurrió entre el invierno de 1994 y la primavera de 1995, en el antiguo Hospital de Clínicas, en aquel entonces. Yo era un joven cirujano con una fe ciega en el bisturí y una arrogancia científica que no dejaba espacio para lo invisible. Para mí, el cuerpo humano era una máquina perfecta y la muerte simplemente un fallo mecánico que yo me sentía capaz de reparar. Trabajaba en el turno de noche, ese limbo donde las luces de los pasillos parpadean y el silencio tiene un peso propio. En el hospital se rumoreaba sobre la unidad 77 en los planos oficiales. Ese sector no existía. Figuraba como un área de mantenimiento y archivos antiguos en el sótano 2. Pero entre los residentes veteranos se decía que era el lugar donde enviaban a los pacientes que la medicina no podía explicar. Yo me burlaba, pensaba que eran delirios de médicos cansados o casos de psiquiatría mal diagnosticados. Todo cambió la noche del 14 de agosto de 1994, eran las 3:15 de la madrugada. Yo acababa de terminar una apendicectomía de rutina cuando el director médico, el doctor Arrieta, un hombre que rara vez pisaba el hospital a esas horas, me interceptó en el pasillo de urgencias. Tenía el rostro pálido y las manos le temblaban levemente mientras sostenía una carpeta de color negro, sin logo institucional. Quintana, necesito que bajes conmigo. Ahora dijo con una voz que no admitía réplicas. ¿A dónde, doctor? Mi turno casi termina. A la unidad 77. Tenemos una urgencia quirúrgica que escapa a nuestra comprensión. Bajamos por un ascensor de carga que yo nunca había utilizado. Al llegar al sótano 2, el aire cambió de golpe. No olía a desinfectante ni a cloro. Olía a ozono, a metal oxidado y a algo más. Algo que mi cerebro registró como carne quemada con incienso. El pasillo era estrecho, con paredes de ladrillo visto y puertas de acero reforzado. 2 guardias de seguridad, que no vestían el uniforme del hospital, sino trajes oscuros, custodiaban la entrada de la habitación 77B. Lo que verás ahí dentro, susurró Arrieta antes de abrir la puerta, no debe salir de estas paredes. Tu carrera, y posiblemente tu cordura, dependen de tu silencio. Al entrar, lo primero que me golpeó fue el frío. Era un frío seco, un frío de morgue que te calaba los huesos. En el centro de la habitación, bajo una lámpara quirúrgica improvisada, yacía una mujer de unos 30 años llamada Elena. Estaba conectada a varios monitores de signos vitales, pero las gráficas no tenían sentido. Su ritmo cardíaco era una línea errática que por momentos se detenía y luego aceleraba a 200 pulsaciones por minuto sin causa aparente. Su temperatura corporal era de 28 grados Celsius, un estado de hipotermia severa en el que cualquier ser humano debería estar muerto, pero Elena estaba despierta. Sus ojos no tenían pupilas. Eran 2 esferas de un color gris lechoso que se movían con una rapidez frenética. Doctor, la paciente presenta una obstrucción intestinal masiva, dijo una enfermera que nunca había visto en el hospital, vestida con un uniforme gris sin identificación, pero el escaneo muestra algo activo. Me acerqué y puse mi mano sobre el abdomen de Elena. Lo que sentí me hizo retirar la mano de inmediato, con un escalofrío que me recorrió la columna. El abdomen no estaba rígido por una infección, estaba en movimiento. Se sentía como si debajo de la piel hubiera una docena de manos intentando salir. Podía ver los relieves de dedos presionando contra la pared abdominal desde adentro, estirando la piel hasta casi romperla. Es un tumor, dije, tratando de convencerme a mí mismo, aunque mi voz sonaba hueca. Un teratoma complejo con tejido muscular activo. No es un tumor, Quintana respondió Arrieta, entregándome el bisturí. Ábrela. Tenemos que sacar lo que sea que esté ahí dentro antes de que termine de consumirla. Mientras me preparaba, Elena giró la cabeza hacia mí. Sus labios estaban secos y agrietados. Emitió un sonido que no era un grito, sino un susurro múltiple, como si varias voces hablaran al mismo tiempo a través de sus cuerdas vocales. Mateo, dijo la voz, y el frío en la habitación se intensificó. ¿Todavía guardas el reloj de plata de tu abuelo?
el que le robaste del ataúd antes de que cerraran la tapa. Me quedé paralizado. Nadie en el mundo sabía eso. Fue un acto impulsivo que cometí a los 10 años, un secreto que me había carcomido durante décadas y que nunca había confesado, ni siquiera en mis momentos más íntimos. Mi pulso, antes firme, se convirtió en un desastre. ¿Cómo sabes eso?, pregunté. Mi voz apenas un hilo. Elena sonrió y vi que sus dientes eran negros, como si se estuvieran pudriendo en ese mismo instante. Aquí no hay secretos, doctor. Aquí solo hay deudas. Y tú has venido a cobrar la tuya. Arrieta me agarró del brazo con fuerza. No la escuches, es una táctica de distracción. Opera ahora. Hice la primera incisión. En cuanto el bisturí cortó la piel, no brotó sangre roja. Salió un líquido viscoso de un color verde oscuro que olía a pantano y a azufre. La presión interna era tan fuerte que la herida se abrió sola, desgarrándose más allá de donde yo había cortado. Lo que vi dentro de esa mujer no era anatomía humana. Sus órganos estaban desplazados, comprimidos contra las costillas, para dejar espacio a una masa de filamentos negros que latían con un ritmo propio. En el centro de esa masa había un objeto sólido. Metí las manos, enguantadas y temblorosas, y tiré de él. Lo que saqué del cuerpo de Elena no era un tumor, era una estatua pequeña, de unos 15 centímetros, tallada en un material que parecía hueso humano, representando a una entidad con múltiples rostros que lloraban sangre. En cuanto la estatua salió al aire, todos los monitores del hospital se apagaron. La luz de la lámpara quirúrgica estalló, sumergiéndonos en una penumbra azulada. Elena dejó de respirar. Su cuerpo se arqueó de forma violenta y luego quedó inerte sobre la mesa. Pero la estatua en mi mano empezó a calentarse. Sentí que el calor atravesaba mis guantes quirúrgicos, quemándome las palmas. Ya comenzó, susurró Arrieta en la oscuridad. El paciente cero de la unidad 77 ha despertado. Esa noche, el doctor Mateo Quintana, el hombre de ciencia, murió en ese sótano. Lo que salió de allí fue alguien que entendía que el bisturí no es más que un juguete frente a las verdaderas enfermedades que devoran este mundo. Aquel 14 de agosto, mi vida se convirtió en una guerra contra lo que la medicina prefiere ignorar, y esa estatua, que aún conservo en una caja de plomo, fue solo la primera pieza de un rompecabezas que me llevaría a perderlo todo para, quizás, salvar a unos pocos. El silencio que siguió a la explosión de la lámpara quirúrgica fue absoluto, roto únicamente por el siseo del oxígeno que escapaba de una de las tomas de la pared. En la penumbra, la estatua de hueso que sostenía en mis manos emitía una vibración sutil, un ronroneo que subía por mis brazos y se instalaba en la base de mi cráneo. No era una alucinación. El calor era real, tanto que el látex de mis guantes comenzó a derretirse sobre mi piel. Suéltela, Quintana. Ahora, ordenó la voz del doctor Arrieta desde la oscuridad. Escuché el clic de una linterna. El haz de luz iluminó la mesa de operaciones. Lo que vi me hizo dar un paso atrás, tropezando con el soporte del suero. El cuerpo de Elena, que hace un instante estaba allí, abierto y desangrándose, se había encogido. Su piel se veía ahora como cuero seco pegado a los huesos, y la herida que yo mismo había provocado no mostraba rastro de los órganos internos. No había pulmones, ni corazón, ni intestinos. Solo un vacío oscuro tapizado de esa misma fibra negra que rodeaba a la estatuilla. Antes de que pudiera procesar la imposibilidad anatómica de lo que estaba viendo, la puerta de acero se abrió. Entraron 3 hombres con trajes de protección biológica amarillos, pero no llevaban insignias del hospital ni de ninguna entidad gubernamental conocida. Se movían con una eficiencia militar, ignorándome por completo. En segundos envolvieron los restos de Elena en una sábana impregnada de un líquido azulado y se llevaron la mesa completa. Arrieta me tomó del hombro con una fuerza que me dejó un hematoma durante semanas. «Venga a mi oficina, Mateo, y ni se le ocurra soltar esa pieza. Ella lo eligió a usted». Subimos por las escaleras de emergencia, evitando el área de urgencias. El hospital de clínicas arriba seguía con su ritmo habitual de quejidos y olor a antiséptico, ajeno al horror que palpitaba en su vientre.
Ya en su despacho, Arrieta cerró la puerta con doble llave y se sirvió un whisky con la mano todavía temblorosa. Usted cree en la patología, Quintana. Cree que la enfermedad es un agente externo que invade un cuerpo sano, dijo, mirándome a través del humo de un cigarrillo que encendió al instante. En la unidad 77. Aprendimos que eso es una mentira piadosa. Hay enfermedades que no son biológicas. Son deudas generacionales, parásitos de la voluntad. Elena no estaba enferma de cáncer. Estaba siendo habitada por una memoria que reclamaba forma física. Yo miraba la estatua sobre su escritorio. A la luz de la oficina, los múltiples rostros tallados en el hueso parecían cambiar de expresión según el ángulo desde donde los mirara. Uno de ellos se parecía aterradoramente a mi abuelo. ¿Qué es esto, Arrieta?, pregunté, sintiendo que mi racionalidad se resquebrajaba. La medicina no explica esto. Lo que sacamos de esa mujer es una imposibilidad física, es un testimonio, respondió él. En la unidad 77 tratamos a personas que han sido marcadas. La estatua es la cristalización de una maldición que llevaba 3 siglos en su linaje. Al extraerla, usted no la curó, doctor. Usted la liberó de su prisión de carne, pero ahora la carga está activa. Esa noche no pude dormir. Regresé a mi departamento en la calle Paraguay, pero el hospital parecía haberme seguido. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el susurro de Elena llamándome por mi nombre. Lo peor ocurrió a la mañana siguiente. Al ducharme, noté que en las palmas de mis manos, justo donde había sostenido la estatua, la piel se había tornado de un color grisáceo y las líneas de la mano habían cambiado, formando símbolos que no pude identificar, pero que me daban náuseas con solo verlos. El 17 de agosto recibí una llamada interna. Era la enfermera del uniforme gris. Doctor Quintana, lo esperamos en el sótano 2. El paciente de la habitación 77C acaba de entrar en crisis. Esta vez, el caso es de dermatología, si es que así quiere llamarlo. Bajé, movido por una curiosidad mórbida y un miedo que ya se había vuelto crónico. En la habitación 77C yacía un hombre de unos 50 años, un exmilitar. Su piel no estaba quemada ni irritada, pero estaba sufriendo una metamorfosis espantosa. La epidermis se le estaba endureciendo, volviéndose quebradiza como el pergamino viejo, pero no era solo la textura. Bajo la piel, miles de letras minúsculas empezaban a brotar, grabadas a fuego desde el interior de sus músculos. Eran nombres. Miles de nombres de personas con fechas de nacimiento y muerte. Él es el registrador, dijo Arrieta, que ya estaba allí, observando a través de un cristal reforzado. Su cuerpo está escribiendo la historia de una masacre que ocurrió en el norte del país en 1910. Sus poros están expulsando la verdad que su abuelo intentó ocultar bajo tierra. El problema, Mateo, es que cuando el espacio en su piel se agote, el registro empezará a escribirse en sus órganos internos. Me acerqué al hombre. Sus ojos estaban inyectados en sangre, pero me reconoció. Me agarró de la bata con una mano que ya se sentía como papel seco. Ayúdeme, doctor. Su voz era un crujido. Dígales que dejen de escribir. Me duele el nombre de mi madre en el corazón. Intenté aplicar una sedación fuerte, pero la aguja de la jeringa se rompió al tocar su piel. La resistencia no era de tejido humano, era como intentar pinchar una roca. En ese momento, las luces volvieron a parpadear. El hombre abrió la boca para gritar, pero de su garganta no salió sonido, sino una nube de ceniza negra que cubrió toda la habitación. «Quintana, salga de ahí», gritó Arrieta, pero fue tarde. En la ceniza que flotaba en el aire pude ver figuras, rostros que se formaban y desaparecían en milisegundos. Y por un instante, la ceniza se posó sobre mis manos marcadas y los símbolos en mis palmas empezaron a brillar con un calor insoportable. Los nombres que brotaban de la piel del paciente empezaron a saltar hacia mí como si mi cuerpo fuera un imán para aquella historia sangrienta. Salí de la habitación asfixiado, golpeando la puerta de acero. Arrieta me miró con una mezcla de lástima y fascinación. Ya lo entiende, ¿verdad? En la unidad 77 no somos médicos, somos testigos de una sentencia. Usted ya no es un cirujano de este hospital, Mateo.
Usted es ahora el guardián de la pieza que sacamos de Elena, y la pieza tiene hambre de más historias. Esa tarde comprendí que el hospital de clínicas era solo la fachada de algo mucho más antiguo y oscuro. Yo ya no pertenecía al mundo de los vivos ni al de los muertos. Estaba en el umbral, con las manos marcadas y una responsabilidad que me pesaba más que cualquier pecado. Interrupción del testimonio, llamado a la acción. Si este relato te está erizando la piel y quieres descubrir qué otros horrores se ocultan en la Unidad 77, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Historias como la del Dr. Quintana son las que la medicina oficial prefiere enterrar, pero aquí te contamos la verdad sin filtros. Comenta Unidad 77 si quieres que subamos la siguiente parte más rápido. Continuamos con el testimonio. Regresé a mi oficina en el piso superior, tratando de mantener la compostura frente a los residentes, pero mis manos no dejaban de arder. Abrí el cajón donde Arrieta me había obligado a guardar la estatuilla de hueso. La caja de madera estaba cubierta de una escarcha negra. A pesar del calor del agosto porteño, al abrirla, la estatua había cambiado. Ya no solo tenía los rostros que lloraban sangre. Ahora, en la base, había aparecido un nuevo grabado, minúsculo pero perfecto. Era una representación de un quirófano, con un médico joven sosteniendo un bisturí. El médico era yo, y detrás de mí, en el grabado, una sombra me rodeaba el cuello con dedos largos y finos. Supe entonces que Elena no era la única paciente de la Unidad 77. Yo también lo era. Y mi tratamiento apenas estaba comenzando. Ser cirujano en aquel lugar no era una profesión, era una condena. Mi siguiente turno no sería para salvar una vida, sino para presenciar cómo el pasado de este país reclamaba su derecho a la carne. Pasaron 3 días antes de que me atreviera a volver a entrar en el hospital. Durante ese tiempo permanecí encerrado en mi departamento, con las persianas bajas y el teléfono descolgado. Mis manos ya no solo ardían, ahora pulsaban al ritmo de los latidos de la estatuilla que guardaba en el cajón. Cada vez que intentaba dormir, el departamento se llenaba de un sonido de agua corriendo, pero al revisar las canillas, todas estaban secas. Eran las voces de la Unidad 77 filtrándose en mi realidad cotidiana. El 22 de agosto de 1994, regresé al hospital de clínicas. No lo hice por deber, sino por una atracción malsana, la misma que siente un insecto hacia la luz que sabe que va a calcinarlo. El doctor Arrieta me estaba esperando en la entrada de la morgue. Se veía 10 años más viejo que la semana anterior. Sus ojos estaban hundidos y sus dedos amarillentos por el tabaco no dejaban de tamborilear sobre un viejo portafolios de cuero. No puede renunciar, Mateo dijo, antes de que yo pudiera pronunciar palabra. Nadie renuncia a la Unidad 77. El sótano ya tiene su firma. Me llevó a la fuerza hacia el área de archivos, pero no al sector administrativo. Bajamos de nuevo al segundo sótano, pasando la habitación del registrador. El pasillo estaba cubierto por una fina capa de hollín negro que se adhería a la suela de mis zapatos quirúrgicos. Arrieta se detuvo frente a una puerta sin número, reforzada con planchas de plomo. En la medicina convencional, cuando un órgano falla, lo trasplantamos, susurró mientras giraba la llave. Pero, ¿qué haces cuando lo que falla es la sombra de una persona? ¿Qué haces cuando el mal no es un tumor, sino una ausencia de luz que empieza a devorar el tejido vivo? Al entrar, vi a una paciente de unos 60 años, una mujer que alguna vez debió ser elegante, pero que ahora parecía una cáscara vacía. Estaba sentada en una silla de ruedas, mirando hacia una pared blanca. Lo que me horrorizó no fue su estado físico, sino lo que proyectaba la lámpara del techo sobre la pared. La mujer no tenía sombra. En el lugar donde debería estar su silueta proyectada, solo había un hueco de luz pura, como si ella fuera un agujero en la tela de la realidad. Pero lo más aterrador era que, aunque ella estaba inmóvil, algo en la pared se movía. Una silueta negra, independiente de su cuerpo, caminaba por el muro, arañando el revoque, intentando alejarse de la mujer. Es la señora Varela, explicó Arrieta. Pertenece a una de las familias más antiguas de Salta. Su abuelo fue un hombre que, según dicen, compró tierras que no debían ser vendidas.
Pagó con algo que no le pertenecía, la identidad espiritual de su linaje. Ahora la sombra de la señora Varela se ha independizado. Ha cobrado hambre. Y cada vez que esa sombra toca a alguien, ese alguien olvida quién es. 3 enfermeras de la unidad 77 ya han sido vaciadas. No recuerdan su nombre, ni a sus hijos, ni cómo respirar. Me acerqué a la señora Varela con el estetoscopio, un gesto estúpido de médico que todavía se aferra a la lógica, al poner la membrana sobre su pecho. No escuché el lub-dub del corazón. Escuché el sonido de un viento helado soplando a través de una cueva. Un vacío absoluto que amenazaba con succionar mis propios pensamientos. «Doctor», dijo la señora Varela sin mover los labios. La voz venía de la sombra en la pared. «Tú tienes la estatuilla de los rostros. Tienes la llave de hueso. Préstame un rostro. Solo uno. No quiero estar sola en la oscuridad». La sombra en el muro se lanzó hacia mí. Fue un movimiento fluido, como una mancha de tinta que se expande. Sentí un frío sobrenatural envolviéndome el cuello. Mis manos, las marcadas, empezaron a brillar con una luz mortecina. Sin pensar, saqué del bolsillo el bisturí que siempre llevaba conmigo, el mismo con el que operé a Elena, y corté el aire frente a mí. No corté carne, pero el aire sangró. Una fisura negra se abrió en el espacio y la sombra de la señora Varela retrocedió con un alarido que hizo estallar las bombillas del pasillo. Arrieta me agarró de los hombros y me sacó de la habitación, cerrando la puerta de plomo con un estruendo. Nos quedamos en el pasillo, en la oscuridad total, respirando agitados. «¿Vio eso, Mateo?», dijo Arrieta, y por primera vez sentí que él también tenía miedo. «El bisturí. Usted no cortó a la paciente. Cortó el vínculo legal de la sombra. Usted tiene el don de la disolución. Por eso la unidad 77 lo necesitaba. No es un cirujano, doctor. Es un verdugo de maldiciones». Subimos a la superficie. Eran las 6 de la mañana y los primeros rayos de sol iluminaban la avenida Córdoba. La gente caminaba hacia sus trabajos. Los colectivos frenaban con chirridos metálicos y yo me sentía como un fantasma caminando entre los vivos. Entré en un bar de la esquina para tomar un café, buscando desesperadamente algo de normalidad. Al pagar, el mozo me miró las manos. Se quedó paralizado, con el cambio en la palma. «¿Se encuentra bien, jefe?», preguntó con voz temblorosa. Tiene nombres escritos en la piel». Miré mis manos. Bajo la luz del amanecer, la piel de mis palmas había empezado a escribir. Como si el paciente de la habitación 77C me hubiera contagiado, nombres que yo no conocía empezaban a brotar en letras minúsculas. Celarrayán, 1912, Benavides, 1945. Eran los pacientes que vendrían. La unidad 77 no me estaba usando como médico, me estaba usando como su bitácora de navegación. Mi cuerpo se estaba convirtiendo en la historia clínica de los horrores de este país. Esa mañana, mientras caminaba hacia mi casa, comprendí que la medicina que me enseñaron en la facultad era solo una venda para no ver la herida infectada de la realidad. El hospital de clínicas era un altar, y yo, el doctor Mateo Quintana, era el sacerdote que sostenía el bisturí. Ya no podía volver atrás. Mi vida anterior, mis sueños de gloria académica, mis planes de formar una familia, todo se había evaporado frente a la sombra sin dueño de la señora Varela. Llegué a mi departamento y abrí la caja de plomo. La estatua estaba allí, pero ahora uno de los rostros había dejado de llorar sangre. Tenía los ojos abiertos y me miraba con una complicidad aterradora. Parecía decirme que el próximo turno en el sótano no sería para un extraño, sino para alguien de mi propia sangre, porque en la unidad 77 nadie es un observador imparcial. Todos somos, tarde o temprano, parte de la patología. ¿Te gustaría que indaguemos más en lo que los nombres en mis manos empezaban a revelar sobre mi propio pasado familiar? Porque lo que descubrí esa noche me hizo dudar de si yo era el Salvador o el origen de la infección. Pasaron 2 semanas antes de que el doctor Arrieta volviera a convocarme. Durante esos días, el hospital de clínicas se convirtió para mí en un laberinto de espejos deformantes. Caminaba por los pasillos de cirugía general, operando vesículas y hernias, sintiendo que todo aquello era una farsa,
un decorado de cartón piedra diseñado para ocultar la verdadera anatomía del mundo, que palpitaba 2 pisos más abajo. Mis manos ya no eran mías. Los nombres grabados en mis palmas: Celarrayán 1912, Benavides 1945, se habían oscurecido, tornándose de un color violeta profundo, casi negro. Lo peor era la sensación térmica. Cuando me acercaba a ciertos pacientes en la Guardia General, las letras vibraban y emitían un calor punzante, como si estuvieran intentando advertirme algo. Empecé a usar guantes de látex, incluso fuera del quirófano, inventando una supuesta dermatitis severa para que mis colegas no vieran la bitácora de muertos que se extendía por mis antebrazos. La noche del 5 de septiembre de 1994, el teléfono de mi despacho sonó con ese timbre metálico y seco que solo tienen las líneas internas de la unidad 77. Venga al sótano 2, Mateo. Tenemos un ingreso. Familiar. La voz de Arrieta sonó más quebrada que de costumbre. Bajé con el corazón martilleando contra mis costillas. Al cruzar la puerta de plomo, el olor era diferente. No era el ozono de la mujer sin sombra ni la ceniza del registrador. Olía a tierra mojada, a barro de río, a inundación antigua. En la habitación 77D, sobre la camilla de acero, yacía un anciano de aspecto andino, con la piel curtida por el sol y el frío del norte. Sus ojos estaban cerrados, pero sus pulmones emitían un sonido que me detuvo en seco. No era el estertor de una neumonía, era el sonido de burbujas estallando en el lodo. Se llama Segundo Condorí, susurró Arrieta, señalando las placas de rayos X. Lo trajeron desde un pueblo perdido en la Puna. Los médicos allá dijeron que era un edema agudo de pulmón, pero mire esto. Me acerqué a la placa, me quedé sin aliento. Los pulmones del hombre no mostraban líquido ni aire. Estaban llenos de objetos sólidos, pequeños y angulares, que se amontonaban en los bronquios como grava en un caño de desagüe. ¿Qué es eso? ¿Piedras?, pregunté, sintiendo que mis palmas empezaban a quemar. Son dientes, Mateo. Cientos de dientes humanos, respondió Arrieta. El señor Condorí no está respirando aire. Está inhalando la memoria de una fosa común que su familia custodiaba en las minas de azufre. La fosa fue profanada hace un mes por una empresa constructora y ahora los restos están buscando un nuevo lugar donde descansar. Lo eligieron a él como osario vivo. De repente, el paciente abrió los ojos y se incorporó con una fuerza que no correspondía a su edad. Me agarró del brazo derecho, justo sobre la letra Q de mi apellido que empezaba a formarse en mi muñeca. Su mirada era de un terror absoluto, pero no por su propia muerte. Usted, dijo, y con cada palabra, un par de premolares manchados de sangre salieron de su boca, chocando contra el suelo de metal. Usted tiene la marca del heredero de la deuda. Su abuelo no solo robó un reloj, doctor Quintana. Su abuelo vendió los huesos de mis ancestros para pagar su título de médico. Mi gente está en sus manos, literalmente. Sentí que el suelo se inclinaba. La conexión fue un golpe de electricidad. Los nombres en mis manos empezaron a supurar un líquido transparente y amargo. Entendí, con una claridad espantosa, que los nombres de mi piel no eran pacientes al azar. Eran las víctimas del progreso de mi propia familia. Yo no estaba en la unidad 77 por mi talento como cirujano. Estaba allí porque yo era el pago final de un contrato firmado con sangre mucho antes de que yo naciera. «¡Tenemos que operarlo!», gritó Arrieta. «Si esos dientes llegan a la tráquea, se asfixiará en segundos. Quintana, use el bisturí, disuelva el vínculo». Abrí el instrumental quirúrgico con manos temblorosas. Al hacer la incisión en la tráquea para una cricotirotomía de emergencia, no salió aire. Salió un susurro coral, el lamento de cientos de voces que habían estado enterradas bajo el azufre durante un siglo. Al meter las pinzas para despejar la vía aérea, no saqué solo dientes. Saqué trozos de tela de ponchos antiguos, botones de hueso y una pequeña medalla de la Virgen, la misma que mi madre decía que se había perdido en un viaje al norte en los años 50. En ese momento, las luces del sótano se tornaron de un rojo violáceo. El señor Condorí se relajó, pero su pecho quedó abierto, y de la herida empezaron a brotar raíces de un color grisáceo que buscaban mis manos.
La estatuilla de hueso que yo llevaba en el bolsillo de mi bata, porque ya no me atrevía a dejarla sola, empezó a gritar. No fue un sonido auditivo, fue un grito que me desgarró el cerebro. «Mateo, no los deje entrar», clamó Arrieta, retrocediendo hacia la puerta. Pero yo ya no podía moverme. Los dientes que habían caído al suelo empezaron a reptar hacia mí como insectos de marfil atraídos por los nombres en mi piel. Sentí que se incrustaban en mis zapatos, que subían por mis piernas. El señor Condorí me miraba con una paz aterradora mientras su cuerpo se deshacía en tierra y hueso. «La deuda se paga. Con carne», susurró el anciano, antes de convertirse en un montón de restos áridos sobre la camilla. Esa noche, la unidad 77 me reclamó de una forma nueva. Al salir de la habitación, ya no era solo el testigo de las maldiciones ajenas. El espejo del pasillo me devolvió una imagen que me hizo caer de rodillas. Los nombres en mis brazos ya no eran solo violetas. Ahora tenían relieve. Los nombres de los muertos se estaban convirtiendo en parte de mi propia estructura ósea. Arrieta me encontró una hora después, sentado en el suelo, tratando de arrancarme la piel con las uñas. Me sujetó y me inyectó un sedante fuerte. Pero antes de que la negrura me tragara, me susurró al oído: «Bienvenido a la verdadera familia, Mateo. Ahora ya sabes por qué tu abuelo nunca te dejaba tocar sus libros de medicina. Él no estudiaba para salvar vidas, estudiaba para esconder las que había destruido. Y ahora, los Elarrayán y los Benavides tienen un nuevo médico de cabecera». Desperté en mi cama a la mañana siguiente con las sábanas manchadas de tierra y dientes humanos esparcidos sobre la almohada. El hospital de clínicas seguía allí, inmenso y gris, pero yo sabía que cada vez que respiraba, inhalaba el polvo de los que mi apellido había silenciado. El bisturí ya no era mi herramienta, era mi penitencia, y el señor Condorí era solo el primero de una larga lista de acreedores que venían a cobrar su parte de mi cuerpo. ¿Te gustaría que te cuente qué fue lo que encontré cuando decidí viajar al norte para buscar la fosa que mi abuelo profanó? Porque lo que descubrí enterrado bajo el azufre me hizo desear nunca haber nacido con el apellido Quintana. Mi nombre es el doctor Mateo Quintana. Lo que voy a relatar a continuación sucedió a mediados de septiembre de 1994, semanas después de que mi propia anatomía comenzara a traicionarme. Seguía en Buenos Aires, atrapado en los pasillos del hospital de clínicas, pero mi mente y mi piel ya no habitaban la capital. Estaba siendo arrastrado, centímetro a centímetro, hacia el norte, hacia el origen de la mancha que empañaba mi linaje. Mis manos se habían convertido en un mapa de relieves grotescos. Los nombres de los muertos ya no eran solo inscripciones superficiales, ahora podía sentirlos bajo los guantes, latiendo como pequeños corazones independientes. El doctor Arrieta me evitaba en los pasillos comunes del hospital. Cada vez que nos cruzábamos, bajaba la vista, como si temiera que el contagio de mi herencia espiritual pudiera saltar sobre él. Pero en la unidad 77, él seguía siendo mi carcelero y mi único guía. La noche del 12 de septiembre, la alarma de la habitación 77E se activó. No fue un sonido electrónico, sino el repicar de una campana de bronce que Arrieta había instalado en el sótano, alegando que ciertas presencias interfieren con el silicio y los circuitos. Al entrar en la habitación, el olor me hizo retroceder. No era putrefacción, era el aroma metálico y punzante de la plata pura mezclado con el hedor del azufre volcánico. Sobre la mesa de exploración yacía un hombre que parecía haber sido esculpido en mineral. Se llamaba Ismael Benavides, un nombre que ya vibraba con furia en mi antebrazo derecho. «Es un veteador», susurró Arrieta, ajustándose sus anteojos empañados. «Trabajaba en las minas de mi abuelo y luego en las de tu padre. Su enfermedad es la petrificación de la memoria». Me acerqué a Ismael. Su piel no era suave. Al tocarla, sentí la dureza del cuarzo, pero lo más aterrador era su rostro. Por sus poros no brotaba sudor, sino finísimos hilos de plata líquida que se solidificaban al contacto con el aire, formando una máscara de metal que le impedía cerrar los ojos. «Doctor», dijo Ismael, y su voz sonó como dos piedras chocando en el fondo de un pozo.
El patrón Quintana nos dijo que el mineral era para las iglesias, pero era para comprar silencios. Ahora el mineral quiere volver a casa, quiere volver a la montaña. De repente, Ismael comenzó a convulsionar, pero no eran espasmos musculares, eran fracturas. Su cuerpo se estaba rompiendo por dentro como una roca bajo la presión de un sismo. Con cada sacudida, pedazos de plata sólida salían disparados de sus articulaciones, cortando el aire como esquirlas de una granada. Quintana, el bisturí de diamante. Hay que drenar la presión antes de que el metal le atraviese el corazón, gritó Arrieta, protegiéndose la cara con las manos. Tomé el instrumental especializado. Al intentar hacer la incisión en su pecho, el bisturí chirrió contra la piel metálica. Tuve que usar toda mi fuerza, sintiendo cómo los nombres en mis manos ardían con un fuego blanco. Cuando finalmente logré perforar el tórax, no salió sangre. Salió una luz plateada, líquida y cegadora que inundó la habitación. En esa luz, vi la mina. Vi a mi abuelo, joven y elegante, parado frente a una grieta en la montaña de azufre. Vi cómo entregaba el reloj de plata, el mismo que yo había robado de su ataúd, a una sombra que habitaba en la profundidad de la roca. Fue un intercambio, la prosperidad de los Quintana a cambio de la carne de aquellos hombres. Ismael Benavides me tomó de la mano. Al contacto, la plata líquida que brotaba de su pecho se filtró por los poros de mi piel marcada. Sentí un dolor que ninguna morfina podría mitigar. Era como si me estuvieran inyectando plomo fundido en las venas. «Vaya al norte, doctor», susurró Ismael mientras su rostro terminaba de sellarse bajo la máscara de plata. «Vaya a la mina La Desolada, allí está el resto de su deuda. Si no devuelve lo que su abuelo tomó, usted terminará como yo, un monumento de metal al servicio de la sombra». Ismael murió en ese instante, convirtiéndose en una estatua de plata maciza sobre la camilla. El peso de su cuerpo era ahora de cientos de kilos, tanto que la estructura de acero de la mesa empezó a doblarse. Arrieta me miró con terror, no por el muerto, sino por lo que estaba pasando en mi cuerpo. La plata líquida que había entrado en mis manos estaba subiendo por mis antebrazos, transformando los nombres de los muertos en inscripciones metálicas brillantes. Ya no era un mapa de piel, era un mapa de plata incrustado en mi carne. «Tiene que irse», Mateo dijo a Arrieta, entregándome un sobre con pasajes de tren hacia Salta y una ubicación escrita a mano. «El hospital ya no puede contener su patología. Usted ya no es un médico tratando pacientes. Usted es el paciente más peligroso que ha tenido la Unidad 77. Si se queda aquí, el edificio entero colapsará bajo el peso de lo que usted carga». Esa misma noche, sin pasar por mi casa, me dirigí a la estación de retiro. En mi maletín quirúrgico no llevaba solo instrumental, llevaba la estatuilla de hueso que no dejaba de vibrar y el reloj de plata de mi abuelo, que ahora se sentía tan pesado como un ancla. Mientras el tren se alejaba de Buenos Aires, miré mis manos por la ventana. Bajo la luz de la luna, la plata en mis venas brillaba con una intensidad sobrenatural. Los nombres de los muertos ya no gritaban. Ahora cantaban una melodía metálica que me guiaba hacia la montaña. Entendí que el hospital de clínicas había sido solo el preámbulo. La verdadera cirugía, la que decidiría si mi linaje se extinguiría en el olvido o se salvaría en la sangre, me esperaba en el corazón del azufre, donde los muertos no descansan en paz, sino que esperan pacientemente a que un Quintana venga a devolverles lo que les fue robado. Mi nombre es Mateo Quintana y soy el cirujano que viaja al encuentro de su propio entierro. El traqueteo del tren Belgrano hacia el norte era una tortura rítmica que parecía coordinada con los latidos de la estatuilla de hueso en mi maletín. Mi nombre es el doctor Mateo Quintana. Y para el 18 de septiembre de 1994, yo ya no era un hombre que viajaba. Era una herida abierta cruzando la geografía de la Argentina. Había dejado atrás el hospital de clínicas y las luces de Buenos Aires, pero el sótano de la Unidad 77 parecía haberse expandido hasta llenar mi camarote. Me encontraba en algún punto entre Tucumán y la frontera con Salta. El aire en el vagón era denso, cargado de un polvo fino que sabía a metal y a olvido.
Mis manos, ahora veteadas de esa plata líquida que Ismael Benavides me había heredado, brillaban con una luz mortecina bajo la lámpara de aceite del tren. Los nombres en mi piel: Celarrayán, 1912. Benavides, 1945, ya no solo supuraban, ahora susurraban. Si acercaba mis oídos a mis propios antebrazos, podía escuchar el sonido de picos golpeando la piedra y el llanto de mujeres esperando en la boca de una mina que nunca devolvía a sus hombres. El dolor era insoportable. La plata se estaba solidificando, convirtiendo mis tendones en filamentos rígidos. Apenas podía cerrar los dedos para sostener un vaso de agua. Al mirarme al espejo del pequeño lavabo del camarote, vi que la máscara de metal empezaba a asomar por debajo de mi mandíbula. Estaba perdiendo mi humanidad, transformándome en un monumento a la avaricia de mi abuelo. Cerca de las 2 de la mañana, el tren se detuvo bruscamente en medio de la nada. No había estación, solo la inmensidad oscura del monte santiagueño. El silencio que siguió al cese de las máquinas fue más aterrador que cualquier grito. Escuché 3 golpes secos en la puerta de mi camarote. Doctor Quintana. Una voz de mujer, suave pero con el filo de una navaja, se filtró por la rendija. El pasaje está completo, pero falta el médico de a bordo. Abrí la puerta con el bisturí de diamante en la mano. En el pasillo estrecho del tren no había una mujer, sino una aparición que desafiaba toda lógica médica. Era una joven vestida con ropas de principios de siglo, cubiertas de un barro gris que se secaba y caía al suelo en escamas de plata. No tenía ojos. En su lugar, 2 pepitas de mineral brillante ocupaban sus cuencas. «Soy Mercedes Celarrayán», dijo, y al pronunciar su nombre, la marca en mi muñeca izquierda estalló en un calor blanco. «Mi padre murió en la mina La Desolada para que usted pudiera estudiar en Europa. He venido a pedirle que me devuelva lo que es mío». Intenté hablar, pero mi garganta estaba empezando a recubrirse de ese metal frío. Mercedes entró en el camarote y señaló mi maletín quirúrgico. La estatuilla de los rostros ordenó: «Ella no es una pieza de museo, doctor, es la matriz de la deuda. Cada rostro en ese hueso es un alma que su familia empeñó para comprar su apellido. Usted tiene el rostro de mi padre en esa caja». Saqué la estatua. En la penumbra, uno de los rostros tallados, el que recientemente había dejado de llorar sangre, empezó a contorsionarse. La madera de hueso crujió y ante mis ojos el rostro se desprendió de la estatua como una máscara de piel muerta. Mercedes lo tomó con sus manos de barro y se lo puso sobre su propia cara. El efecto fue espantoso. La piel de hueso se fusionó con su tejido inexistente, y por un momento la joven recuperó una apariencia humana, pero era una humanidad estática, como la de una muñeca de cera. «Faltan 312», dijo Mercedes, mirándome con una tristeza infinita. 312 rostros que su abuelo Quintana arrancó de la mina para alimentar su prestigio. Usted no va a Salta a investigar, Mateo. Usted va a La Desolada a entregar su propia cara para completar el vacío que dejó en nosotros». De repente, el tren comenzó a moverse de nuevo, pero el sonido de las vías ya no era metálico. Sonaba como el crujir de huesos triturados. Miré por la ventana y vi que no estábamos en el monte. El tren avanzaba sobre un mar de niebla blanca y a lo lejos la silueta de una montaña negra y dentada se recortaba contra un cielo sin estrellas. Era la mina. La Desolada nos estaba llamando. Mercedes desapareció en un remolino de polvo de plata, dejando en mi camarote un olor a incienso y a muerte antigua. Me quedé solo, sosteniendo la estatuilla que ahora tenía un hueco liso donde antes estaba el rostro de Celarrayán. Me miré las manos. La plata había subido hasta mis hombros. Podía sentir cómo mi corazón luchaba por latir contra una caja torácica que se estaba volviendo de mineral. Cada respiración era un esfuerzo mecánico. El tren frenó finalmente en una estación que no figuraba en ningún mapa. Kilómetro 0, entrada a la mina. Al bajar al andén, el doctor Arrieta estaba allí esperándome, pero ya no vestía su bata de médico. Llevaba un poncho negro y un farol de minero que emitía una luz verde. Llegamos a tiempo. Mateo, dijo Arrieta, y vi que su propia sombra en el suelo era la que le sostenía el farol.
La montaña tiene hambre de un Quintana, y usted es el único que queda con la sangre lo suficientemente espesa como para saciarla. Caminamos hacia la boca de la mina, un agujero negro que parecía la garganta de un dios olvidado. A medida que nos acercábamos, los nombres en mi piel empezaron a desprenderse de mi carne, convirtiéndose en pequeñas luciérnagas de plata que entraban volando en la mina, iluminando el camino hacia el fondo del abismo. Entendí que mi bisturí ya no serviría para cortar. En este lugar, la única cirugía posible era el desmembramiento de mi propia identidad. Mi nombre es Mateo Quintana, y he llegado al lugar donde los títulos médicos no valen nada y donde la plata devuelve, centímetro a centímetro, todo el dolor que compró. ¿Estás sintiendo la opresión de la mina La Desolada? El doctor Quintana está a punto de enfrentar el origen de su maldición familiar. Si quieres saber qué hay en el fondo de ese agujero negro, dale like a este video y suscríbete ahora mismo. No dejes que la plata se apodere de ti también. Comenta La Desolada para activar el siguiente capítulo de este caso real. Entré en la mina. El frío era tan intenso que el vapor de mi aliento se congelaba en el aire, formando cristales que parecían dientes minúsculos. Arrieta se detuvo frente a una veta de mineral que brillaba con una intensidad insoportable. Aquí es donde su abuelo hizo el trato, Mateo dijo Arrieta, señalando una inscripción en la roca. No fue con un demonio, fue con algo mucho más antiguo, con la tierra misma. Él tomó la plata para construir su hospital y ahora la tierra reclama el préstamo. Usted es el interés acumulado. Me arrodillé frente a la veta. Sentí que los nombres que aún quedaban en mi espalda empezaban a tirar de mí hacia la profundidad de la roca. La estatuilla de hueso en mi mano empezó a fundirse, convirtiéndose en una llave de calcio y plata que encajaba perfectamente en una hendidura de la pared. Al girar la llave, la montaña entera soltó un suspiro que hizo temblar mis huesos. La pared de roca se abrió, revelando no una cueva, sino una réplica exacta del quirófano de la Unidad 77, construida enteramente de mineral y restos óseos. En el centro, sobre una mesa de piedra, me esperaba el último paciente, mi propio abuelo o lo que quedaba de él, mantenido en una agonía eterna por la plata que le recorría las venas. «Opérame, Mateo», susurró el cadáver de mi abuelo. «Sácame la plata, devuélvesela a los dueños, o conviértete en mí para siempre». Tomé el bisturí de diamante. Mi mano era ya casi de metal puro. El destino de los Quintana se decidiría en esta cirugía imposible, en el corazón de una montaña que no olvida ni perdona. Me encontraba a cientos de metros bajo la superficie de Salta, en un lugar que la geología no podría clasificar y que la razón humana preferiría olvidar. Mi nombre es Mateo Quintana. Era la madrugada del 21 de septiembre de 1994. Aunque en el corazón de la mina La Desolada, el tiempo no se mide en horas, sino en el goteo constante de la plata líquida sobre la piedra fría. Allí estaba él, el hombre que me dio mi apellido y mi condena. Mi abuelo no era un cadáver descompuesto, era un monumento al dolor. Su cuerpo, estirado sobre una mesa de mineral que replicaba con sarcasmo la camilla de la Unidad 77, estaba revestido de una costra de azufre y plata. Sus ojos, dos cuencas vacías que supuraban un mercurio brillante, se fijaron en mí. No necesitaba cuerdas vocales para hablar. Su voz retumbaba directamente en el periósteo de mis huesos. «Mateo, el bisturí corta el pacto. Líbrame de la carga». El doctor Arrieta permanecía en las sombras, con su farol de luz verde proyectando una silueta que no parecía humana. Me di cuenta de que Arrieta no era un médico, sino un albacea, el encargado de asegurar que la deuda de los Quintana fuera saldada hasta el último gramo de carne. «Es una cirugía de restitución», Mateo susurró a Arrieta. «Cada onza de plata que extraigas de su pecho volverá a la montaña. Pero la montaña no acepta el metal solo. Necesita un conductor. Necesita una firma». Tomé el bisturí de diamante. Mi mano derecha era ya un bloque rígido de mineral, pero mis dedos aún respondían a esa voluntad desesperada de terminar con la pesadilla. Al apoyar la hoja sobre el tórax de mi abuelo, el sonido no fue de piel cortándose, sino de cristal rompiéndose. La incisión reveló algo que desafiaba cualquier atlas de anatomía.
En lugar de un corazón, mi abuelo tenía un engranaje de plata pura, una máquina latente que bombeaba culpa a través de sus venas de cuarzo. Al intentar extraer el primer fragmento, los nombres en mis propios brazos: Celarrayán 1912, Benavides 1945, estallaron en una agonía eléctrica. Comprendí el mecanismo del castigo. Por cada pedazo de metal que yo devolvía a la roca, un nombre de los que mi abuelo había traicionado se grababa permanentemente en mi propia médula ósea. Estaba trasvasando la maldición de su cuerpo al mío. «Más profundo, Mateo», gritó el anciano, y de su boca brotó una cascada de dientes humanos, los mismos que yo había visto salir de Segundo Condorí en el hospital. «Saca el centro, saca el reloj de la desolación». Hundí mis manos en la cavidad torácica. El frío del metal líquido me quemaba como ácido. Encontré el centro de la máquina. Era el reloj de plata de mi abuelo, el que yo robé de su ataúd, fundido ahora con su columna vertebral. Estaba conectado a la montaña mediante miles de filamentos de plata que se extendían por las paredes de la mina como un sistema nervioso planetario. En ese momento la mina entera empezó a gritar. Las almas de los Celarrayán y los Benavides se materializaron en las paredes, sus rostros emergiendo de la veta de azufre. No buscaban venganza, buscaban descanso, y el único que podía dárselo era el cirujano que estuviera dispuesto a amputarse su propio futuro. «Corta los filamentos, Mateo», clamó Arrieta. «Si no lo haces, la montaña colapsará y nos tragará a todos». Cerré los ojos y realicé la disección más difícil de mi carrera. No cortaba tejido, cortaba vínculos legales de sangre. Con cada filamento que cedía, sentía que un pedazo de mi propia memoria se borraba. Olvidé mi graduación, olvidé el rostro de mi primera paciente, olvidé el sonido de mi propia voz en Buenos Aires. Me estaba convirtiendo en la pizarra limpia donde los muertos escribirían su paz. Cuando finalmente arranqué el reloj del pecho de mi abuelo, una onda de choque de color platino barrió la cámara. El cuerpo de mi abuelo se deshizo instantáneamente en un puñado de polvo blanco. La mesa de mineral se quebró y los rostros en las paredes sonrieron por primera vez antes de hundirse de nuevo en el silencio de la piedra. Me quedé solo en la oscuridad, jadeando, con el reloj de plata en mis manos, pero el reloj ya no era un objeto. Se había convertido en un órgano vivo que latía contra mis palmas. Miré mis brazos. Los nombres habían desaparecido de la superficie, pero al intentar moverme sentí un peso insoportable. Mi esqueleto se había vuelto de plata maciza. «Está hecho», dijo Arrieta, acercándose con el farol. «La deuda ha sido refinanciada. Los muertos han recuperado su nombre, y usted, Mateo, ha recuperado su apellido. Pero a cambio, usted es ahora el nuevo cimiento de la unidad 77. Salí de la mina caminando con una rigidez de estatua. El sol del amanecer en la puna me golpeó el rostro, pero no sentí calor. Mi piel era ahora una aleación de carne y mineral que no dejaría pasar ni el frío ni el amor. Regresé a Buenos Aires, pero ya no volví al hospital de clínicas. Me instalé de forma permanente en el segundo sótano, en el sector que no figura en los planos. Mi nombre es Mateo Quintana, pero en la unidad 77 me conocen simplemente como el Doctor de Plata. Ya no opero pacientes vivos. Opero los ecos de las injusticias que siguen brotando en los rincones oscuros de este país. Conservo la estatuilla de hueso y el reloj en una vitrina de plomo. A veces, por las noches, los rostros en el hueso me hablan de los nuevos nombres que están empezando a brotar en la piel de otros médicos jóvenes y ambiciosos. Porque la deuda nunca se extingue del todo. Solo cambia de cirujano, y yo estoy aquí, en la penumbra del sótano, esperando con el bisturí de diamante listo para el próximo heredero de la deuda que baje por el ascensor de carga. Mi historia no termina aquí, porque en la unidad 77, el final es solo la primera incisión de una nueva patología. Para el otoño de 1995, el hospital de clínicas se había convertido en mi tumba de hormigón y yo en su habitante más custodiado. Mi nombre es Mateo Quintana y para ese entonces los médicos de la superficie ya ni siquiera mencionaban mi nombre en las juntas. Para ellos, yo era una leyenda urbana,
un cirujano que se había vuelto loco y se había encerrado en los depósitos del sótano. Pero para el doctor Arrieta y los hombres de trajes oscuros, yo era el Doctor de Plata, el ancla que mantenía a la Unidad 77 conectada a este mundo. Mi existencia se redujo a la penumbra. Ya no podía soportar la luz del sol. El mineral en mis huesos reaccionaba a la radiación solar con un dolor punzante, como si miles de agujas de metal intentaran salir por mis poros. Me movía por el segundo sótano con una pesadez mecánica. Mis manos, ahora permanentemente plateadas y frías, habían perdido la capacidad de sentir texturas orgánicas, pero habían ganado algo mucho más aterrador: la capacidad de palpar el trauma. El 15 de mayo de 1995, la campana de bronce volvió a sonar. Esta vez, el sonido fue distinto. No fue un repique seco, sino un tañido prolongado, lúgubre, que hizo que las paredes de plomo de la unidad vibraran. Arrieta entró en mi consultorio sin golpear. No traía carpetas, solo una radio vieja de transistores que emitía una estática ensordecedora. Mateo, lo que acaba de entrar en la 77F no es un paciente, dijo, y vi que el vello de sus brazos estaba erizado. Es un eco de ciudad. Bajamos al área de aislamiento extremo. En la camilla no había una persona con un linaje maldito. Había una mujer joven, rescatada de los escombros de un edificio antiguo que se había derrumbado sin explicación en el centro de Buenos Aires. Se llamaba Lucía, pero Lucía no estaba herida de forma convencional. Su piel estaba intacta, pero por sus oídos, nariz y boca no dejaba de brotar un polvo gris y fino, polvo de escombros y ceniza humana. Es una esponja espiritual, explicó Arrieta. Estaba en el lugar exacto donde hace 50 años ocurrió una tragedia silenciada. Su cuerpo ha decidido recordar por toda la ciudad. Está absorbiendo la demolición de la memoria de Buenos Aires. Me acerqué a ella. Al poner mis manos de plata sobre su pecho, no escuché latidos, escuché el sonido de gritos lejanos, el estruendo de paredes cayendo y el llanto de miles de personas que la historia oficial había borrado. Mis palmas empezaron a brillar con una intensidad violenta. El metal en mis venas reconoció la agonía de la ciudad. Mateo, susurró Lucía, y de su boca salió un trozo de cristal roto, manchado de sangre vieja. Sácame el olvido. Pesa demasiado. Las vigas me están triturando el alma. Era una cirugía de desescombro psíquico. Tuve que usar el bisturí de diamante para abrir canales en sus antebrazos. Por las incisiones no salió sangre. Salieron clavos oxidados, pedazos de madera calcinada y fragmentos de fotografías en blanco y negro de personas que ya nadie recordaba. Cada objeto que yo extraía de su cuerpo se fundía al contacto con mis manos de plata, convirtiéndose en parte de mi propia carga. Estás entrando en la fase más oscura de la Unidad 77. El doctor Quintana está absorbiendo los escombros de una ciudad entera. Si valoras este tipo de testimonios que desafían la realidad, dale like al video y suscríbete ahora mismo para no perderte el desenlace de esta historia. Tu apoyo es lo que nos permite seguir desenterrando estos archivos prohibidos. Continuamos con el relato. La intervención duró 14 horas. Para cuando terminé, el suelo de la habitación 77F estaba cubierto de detritos de otra época. Lucía recuperó el aliento y sus ojos, antes nublados por el polvo, volvieron a la vida, pero yo estaba al límite. La plata en mi cuerpo se había oscurecido, tornándose de un color plomo sucio. Sentía el peso de cada ladrillo y cada clavo que había extraído dentro de mis propios músculos. No podrá aguantar mucho más, Mateo dijo a Arrieta mientras me ayudaba a sentarme en una silla de acero. Usted es el cimiento, pero hasta los cimientos ceden bajo el peso de una ciudad entera. Es mi trabajo, respondí, y mi voz sonó como el roce de 2 limas de metal. Soy el cirujano de lo que nadie quiere ver. Esa noche, mientras intentaba descansar en mi habitación del sótano, ocurrió algo que me hizo comprender que el trato en la mina La Desolada tenía una letra pequeña que Arrieta me había ocultado. El reloj de plata de mi abuelo, que guardaba en la vitrina de plomo, comenzó a caminar hacia atrás. Las agujas giraban con una velocidad frenética. De repente,
La pared de mi consultorio empezó a supurar ese mismo polvo gris de Lucía. Los nombres en mi esqueleto empezaron a vibrar tanto que el dolor me hizo perder el conocimiento. En mis sueños, o en lo que fuera ese estado de trance, vi que el hospital de clínicas no era un edificio sólido, era una estructura flotante sobre un océano de sombras, y yo era la única cadena que impedía que todo se hundiera en la nada. Desperté con el sabor de la ceniza en la boca. Al mirarme las manos, vi que la plata se había extendido hasta mis uñas. Ya no quedaba rastro de piel humana en mis extremidades superiores. Me estaba convirtiendo en una estatua viviente, en un registro fósil de los horrores de Buenos Aires. El próximo paciente, dijo Arrieta, apareciendo en la puerta con una expresión de duelo, no viene de la ciudad, viene de dentro de usted, Mateo. La unidad 77 ya no necesita captar casos externos. La deuda de los Quintana ha crecido tanto que ahora usted está empezando a generar sus propias patologías. Me llevó frente a un espejo de cuerpo entero. Al principio no vi nada inusual, más allá de mi aspecto metálico, pero cuando me concentré vi que debajo de mi piel de plata algo se movía. No eran músculos, eran los rostros de la estatuilla de hueso que se habían trasladado a mi propio cuerpo. Los rostros de los Celarrayán y los Benavides estaban intentando salir a través de mi pecho, empujando mis costillas de plata hacia afuera. La restitución no fue suficiente, sentenció Arrieta. Usted no devolvió la plata a la montaña, usted se convirtió en la montaña, y ahora los muertos quieren su propia salida. Entendí que la cirugía final no sería para un paciente en una camilla, sería una autocirugía. Tendría que abrirme el pecho con mis propias manos de metal para liberar a los que mi linaje había atrapado en mi interior. Pero sabía que, si lo hacía, el vacío que quedaría en mi lugar haría que todo el hospital y quizás toda la manzana fuera succionado hacia el sótano 2. Me senté en mi escritorio y tomé el bisturí de diamante. El reloj en la vitrina se detuvo en seco. El silencio en la unidad 77 se volvió tan denso que podía oír el pensamiento de los pacientes en las otras habitaciones. Estaba solo con mi bisturí, mi pecado y mi armadura de plata. La cirugía más importante de la historia de la medicina prohibida estaba a punto de comenzar, y el único testigo sería el hombre que me había traicionado desde el principio. Pero antes de hacer el primer corte, una voz que no era de este mundo surgió de la estatuilla de hueso. No era un susurro, era una orden que me hizo soltar el bisturí. La deuda tenía un último acreedor, alguien que Arrieta no había mencionado, y estaba bajando en ese mismo instante por el ascensor de carga. Este es el final de mi testimonio. Mi nombre es Mateo Quintana, y lo que ocurrió en la madrugada del 21 de junio de 1995, en el solsticio de invierno, fue la cirugía definitiva. El punto donde la ciencia, la sangre y el mineral finalmente se separaron para siempre. El ascensor de carga se detuvo con un estrépito metálico que resonó en todo el sótano. Las puertas se abrieron lentamente y de la penumbra de la cabina no salió un monstruo, sino una figura que me dejó sin aliento. Era un hombre joven, vestido con un ambo blanco impecable, de una época que ya no existía. Se parecía a mí, pero sus ojos no tenían la sombra de la ambición. Era la imagen de lo que yo debí ser. Un médico cuya única herramienta era la compasión, no el poder. ¿Quién eres?, pregunté, mientras la plata en mis pulmones me obligaba a jadear. Soy la parte de ti que tu abuelo no pudo vender, respondió la figura. He venido a ayudarte con la última incisión, Mateo. La unidad 77 no puede cerrarse con odio, solo con entrega. El doctor Arrieta, que observaba desde la esquina, cayó de rodillas. Su farol se apagó, pero la habitación se llenó de una luz blanca, cálida, que empezó a ablandar el metal de mis manos. Entendí que la deuda no era una cifra de plata, sino un nudo de orgullo. Mi abuelo creyó que podía engañar a la muerte y al dolor. Yo creí que podía cargarlo solo. Ambos nos equivocamos. Me recosté en la camilla de la 77F. Ya no sentía el frío del acero. Mi yo joven tomó el bisturí de diamante. Pero esta vez la hoja no brillaba con la frialdad del mineral, sino con el calor del sol de la mañana. No te resistas,
Mateo susurró. Deja que los nombres vuelvan a la tierra. Deja que el apellido Quintana deje de ser un muro y se convierta en un puente. Sentí el primer corte. No dolió. Fue como si me quitaran una armadura que había llevado puesta toda la vida. A medida que él abría mi pecho de plata, los rostros de los Celarrayán, los Benavides y todos los ecos de la ciudad empezaron a salir. No como sombras furiosas, sino como destellos de luz que atravesaban el techo del hospital buscando el cielo de Buenos Aires. La plata líquida empezó a drenarse de mis venas, fluyendo hacia el suelo, pero ya no era metal pesado, era agua clara. Con cada mililitro que perdía, mis recuerdos volvían. El olor de la cocina de mi madre, el sonido de la lluvia en el patio, la sensación del viento en la cara. La unidad 77 se estaba desintegrando a nuestro alrededor. Las paredes de plomo se volvían papel y el hospital entero parecía suspirar de alivio. Cuando el último fragmento de plata salió de mi corazón, la figura desapareció. Me quedé solo en el suelo del sótano, que ahora era simplemente una habitación vieja y polvorienta de un hospital público. Mis manos eran de carne y hueso, débiles y temblorosas, pero vivas. La estatuilla de hueso se había convertido en polvo y el reloj de plata se había detenido para siempre en la hora de mi nacimiento. Arrieta se acercó a mí, ya no como un verdugo, sino como un colega cansado. Se acabó, Mateo. La unidad 77 ha sido clausurada. Los nombres en tu piel se han borrado porque ya no hay nadie a quien debas nada. Hoy, años después, camino por las calles de Buenos Aires y nadie me reconoce. Ya no soy el doctor de plata. Soy un hombre que entiende que la medicina más poderosa no se encuentra en un quirófano, sino en la capacidad de mirar nuestro pasado y pedir perdón. Todos cargamos con una unidad 77 en nuestro interior. Esos secretos familiares, esas deudas de orgullo y esos dolores que preferimos enterrar en el sótano de nuestra mente. Pero lo que no sanamos lo heredamos. Mi historia es una advertencia. No esperes a que tu propia vida se vuelva de metal para decidirte a soltar la carga. La libertad empieza cuando aceptamos que no somos dueños de la vida ni de la muerte, sino simples servidores de los que sufren. Si este viaje al corazón de la unidad 77 te ha hecho reflexionar sobre las sombras que todos cargamos, te invito a que compartas este video con alguien que necesite escuchar que siempre hay una salida, por más profunda que sea la mina. No olvides dejar tu like si crees que la verdad siempre sale a la luz. Suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo los archivos más oscuros y los testimonios más impactantes de lo que la ciencia no puede explicar. Comenta libertad si has llegado hasta el final de este caso. Tu comentario es la señal de que la historia del Dr. Quintana ha cumplido su propósito. Gracias por ser testigo de este relato. Recuerda, lo que la piel escribe, solo el corazón puede borrarlo. Nos vemos en el próximo testimonio.